Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda y el río Guadalquivir, Sevilla no es la Giralda y el río Guadalquivir, ni el río Guadalquivir, ni jardines ni la casa, y siempre feria David, ni jardines ni la casa, y siempre feria David. Que Sevilla goma un retrato y una fuente y ese color especial, que Sevilla son su gente y después todo lo demás. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Canal Sevilla Visión. En nuestras habituales entrevistas, hoy nos hemos trasladado al barrio de Triana, concretamente al Hotel Zenit, donde vamos a entrevistar a un profesional de la medicina. Vamos a entrevistar a don Antonio Pupo Moreno, doctor especialista en medicina intensiva. Don Antonio, buenas tardes, encantado de saludarle. Buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. El doctor don Antonio Pupo Moreno, está entre caballos en el Virgen de Rocío y otras atenciones que hablaremos ahora con él para que nos la explique. De Sevilla, en su especialidad de medicina intensiva y en la unidad UCI, con muchos años de experiencia, trabajando incluso más allá del propio hospital, en proyectos a nivel nacional e incluso europeo, sobre mejoras y detalles de la salud convenientes a su proyecto de salud y difusión de las medidas de cardioprotección para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Don Antonio, en primer lugar, cuéntenos un poco sobre su vocación por la medicina y en especial la variante intensiva. ¿Cuál fue el momento en que decidió, dentro de su carrera, especializarse en esta materia? Bueno, pues yo como estudiante pasé muchas horas en el hospital como alumno interno en algunas cátedras y bueno, la visión del paciente crítico, el paciente más grave, fue el que en principio me atrajo. Después de eso tuve la oportunidad de especializarme y bueno, llevo ejerciendo casi 40 años ya como especialista en medicina intensiva. Medicina intensiva básicamente es el momento en que cualquier problema de cualquier enfermedad se agrava. Entonces lo mismo, tocamos prácticamente casi todos los órganos cuando disfuncionan o cuando fracasan. ¿Cómo ha ido evolucionando en estos últimos años debido a los riesgos que siempre supone salvar la vida? La medicina está sufriendo unos cambios tanto en las herramientas como en el propio paradigma, y sobre todo en los conceptos básicos, ¿no? Hoy la medicina cada vez más técnica, pero bueno, también una parte de la sociedad habla de que cada día se está alejando más de la humanización. Por lo tanto hay un nuevo interés, ¿no? Pues, por poner un poco de sentido a esa relación médico-paciente. Bueno, yo creo que la medicina en los últimos 30 años, yo que la vi hace 30 años, que la estudié, ahora pues prácticamente tiene un poco parecido, ¿no? Como la Sevilla del siglo pasado y la Sevilla de hoy. Hemos conseguido unos grandes avances y hoy pues enfermedades que hace 20 años prácticamente no tenían tratamiento, y sobre todo la capacidad, como hemos comprobado ahora últimamente, de poder gestionar alianzas y ponernos todo el mundo, millones de médicos y millones de investigadores, biólogos y demás, a trabajar en un proyecto común para dar una respuesta ante un problema. Yo creo que eso es algo que hace años pues prácticamente era impensable. ¿Le gustaría dar docencia en materia de salud con la experiencia que tiene usted a su espalda en la universidad, por ejemplo? Bueno, sí, claro, y algunas veces pues participo en algunos másteres, sobre áreas donde realmente pues se supone que tengo algo de conocimiento, ¿no? Pero de las cosas que por ejemplo me siento más orgulloso y que llevo muchos años haciendo es dar docencia a miembros de seguridad, de la seguridad pública en materia de reanimación cardiopulmonar. O sea, y además me siento muy satisfecho porque creo que es algo muy importante y cada vez que veo en la prensa que algún policía local pues ha hecho una maniobra de RCP, un masaje cardíaco, o ha desfibrilado a un paciente que sufrió un ataque cardíaco, pues la verdad creo que eso tiene una enorme importancia y es algo que a casi todos los profesores que estamos en ese área pues nos satisface mucho porque vemos ese impacto, ¿no? Esa gran repercusión. Usted, además de ser médico y especialista, ha realizado decenas de tesis, conferencias y exposiciones sobre la materia,
sobre todo muchas publicaciones sobre conceptos técnicos de la sangre y la transfusión, hemorragia, impacto de la edad, oxigenación, infarto de miocardio. ¿Con qué proyecto se siente más orgulloso? ¿Qué proyecto tiene incierto? Con el próximo. Con el próximo. Su tesis doctoral fue sobre el estudio de la función ventricular en pacientes con infarto agudo de miocardio sometidos a tratamientos para conocer el comportamiento de los propios pacientes. ¿Cómo cree que ha ido evolucionando la materia de su tesis más de 25 años después? Creo que el paradigma del infarto de miocardio hace 20 años y ahora no tiene nada que ver. Cuando yo empecé a estudiar esta parte de ese problema del infarto agudo de miocardio, todavía se tenían dudas, ¿no?, sobre cómo acceder a las coronarias, el cateterismo. Eso estaban todavía en pañales, ¿no? Incluso había corrientes que hablaban que eso era casi una barbaridad, meter algo en una coronaria que podía estar ya obstruido. Eso ha cambiado completamente. El infarto de miocardio hoy pues tiene una mortalidad muy baja, por debajo del 1%, siempre que se tenga acceso a un centro sanitario que disponga de las herramientas adecuadas. Eso ha cambiado completamente. El problema es que hoy no se mueren de infarto de miocardio, se mueren de que el corazón pues deja, digamos que pierde parte de su potencia. Hablamos de que hemos tratado el infarto de miocardio, pero aparece la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y sobre todo por algo que yo hace muchos años que llevo intentando explicar, que cualquier droga que mejorara el pronóstico de un paciente un 2, un 3% sobre el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, sería un éxito en cuanto a su descubrimiento. Pero simplemente el hecho de que esta sociedad dejara de fumar, ahorraríamos muchísimos miles de muertes. Sin embargo, eso que es tan fácil como dejar de fumar, yo cada día que paso por mi hospital me indigno por ver a las personas que están con una mascarilla FP2 puesta en la garganta y con un cigarro en la mano, cuando al final están intentando evitar un problema que por otra parte están entrando en él. Don Antonio, ¿qué consejo le daría usted a las personas que cuando entra un infarto, un dolor en el pecho y pierde, digamos, hasta el punto de perder el conocimiento, que se pone uno nervioso, hay que llamar a una ambulancia? Mientras, ¿qué consejo daría usted? ¿Dónde se ataja el problema? Porque muchas veces la ambulancia no llega, se ponen nerviosos. ¿Qué deben de hacer? Pues yo creo que soluciones cuando uno tiene un infarto solamente las puede dar un centro y un médico determinado y un especialista. Pero que tenemos que tener una conciencia para no llegar a ese problema. Como cuando hablamos de la prevención en los accidentes de tráfico. Por mucho que los vehículos vengan con airbag y dispositivos de seguridad pasiva y tal, y activa, no van a evitar el accidente de tráfico. Hay que intentar pues no conducir en unas condiciones determinadas y por una serie de sitios determinados que sabemos que corremos un enorme peligro. Pues igual, así sabemos que somos personas que estamos todo el día pues bebiendo, comiendo con sobrepeso, fumamos, todo ese tipo de cosas, y cuando alguien en esas condiciones siente un dolor en el pecho, ya sabe que está teniendo una angina de pecho o un infarto de miocardio. En esa situación, ¿qué hay que hacer? Pues si se tiene una edad determinada, no hacer nunca actividades en soledad. Tengo personas que conozco que en un momento dado han tenido un infarto en un barco y estaban solos. Eso pues, es un enorme riesgo. Pero que todos tenemos que conocer el perfil del paciente que sufre un infarto, que cuando llegamos por encima de los 50 años tenemos sobrepeso, la tensión alta, el colesterol y no estamos... O sea, la salud tiene dos partes. La sanidad pública ofrece en un momento dado los medios, tanto el conocimiento como los medios técnicos y humanos, para intentar solucionar el problema. Pero la otra parte del contrato de salud es la misma. Que depende del paciente, él tiene también. La medicina tiene esas tres partes: el paciente, el médico y el arte de curar. Bueno. A nivel europeo, también ha participado en los propios trabajos comentados anteriormente con otros especialistas como Santiago Ramón Leal Noval, Manuel Muñoz Gómez, Rosario Amaya, Villar y otros tantos. ¿Cómo valora su equipo de expertos y la participación de todos? Me siento muy orgulloso. Primero me siento muy orgulloso por estar trabajando en uno de los mejores hospitales de Europa. El Hospital Virgen de Rocío, yo que he viajado y he tenido estancia en hospitales de Estados Unidos, de Europa. Virgen de Rocío, un hospital, vamos, que yo no voy a descubrir ante la opinión pública. El problema está en que en España la investigación y la dedicación a la investigación no está premiada, ni está favorecida, cuando nosotros nos dedicamos a investigación es cuando salimos del hospital y nos metemos en nuestra casa a seguir trabajando. Cuando
tenemos una beca, la beca no supone que alguien nos está concediendo una retribución más, sino todo lo contrario. O sea, nos están pagando unos reactivos, nos están pagando una máquina para seguir trabajando y descubriendo cuestiones que son de vital importancia, ¿no? Y en general, Virgen de Rocío, y por su nivel de impacto y de publicaciones, lo que vierte de ciencia a la literatura médica internacional, un hospital con grandes profesionales. Don Antonio, me gustaría preguntarle, ¿el médico en general nace o se hace? Yo no sabría decirlo. Yo creo que hay profesiones que, como cuando se habla del horóscopo, ¿no? O sea, es que uno nace con la luna y unas características determinadas. No, lo que pasa es que no somos tan distintos unos de otros, entonces cuando analizamos ciertas variables personales, ¿no? De perfiles y tal, pues digamos que podemos ir agrupándonos, ¿no? Entonces hay ciertas profesiones, claro que una profesión pues, puede ser, hay personas que solamente viven para estar solas, trabajar en solitario, son personas de laboratorio, y hay personas que les encanta el trato con el otro, ¿no? O sea, la dedicación, intentar ayudar a los demás. Entonces, puede ser cura, puede ser médico, puede ser abogado, o sea, son asociaciones, ¿no? Yo creo que no, el médico, hombre, debe tener una cierta inclinación hacia intentar hacer algo por los demás, ¿no? Pero luego obviamente se tiene que hacer porque el estudio es fundamental. Se lo digo porque aunque estudie, habrá muchos estudiantes, tanto hombres como mujeres, que se ponen a estudiar y cuando se mete, digamos, en faena, no sirven, porque ven sangre y... Todas las profesiones tienen sus pequeños problemas. A un gran problema que tiene la medicina, que es que la medicina quizás hoy, más que nunca, es muy vocacional, porque no tiene otra forma de ser retribuida, o sea, ni económica, ni social, ni nada. O sea, el médico ha perdido un prestigio social, ha perdido una situación, un reconocimiento, y obviamente pues un médico malvive de su profesión, ¿no? O sea, no es exactamente así. ¿Qué ocurre también? Porque hay muchas personas que se desmotivan básicamente por la dificultad que tiene la profesión. O sea, los médicos no estamos viviendo en unos momentos, digamos, de cierto esplendor a ningún nivel, cierto, sino todo lo contrario, y realmente la pandemia nos ha hecho sacrificarnos hasta unos niveles de profundidad que yo creo que poca gente puede entender, ¿no? O sea, lo que hemos vivido y seguimos viviendo aún, desgraciadamente con menos intensidad, ha sido una cosa muy, muy, muy importante. Y ese esfuerzo, ese sacrificio que la sociedad ha pedido a los médicos, y sobre todo a los médicos de cuidados intensivos, creo que no está realmente, no somos héroes, somos profesionales. ¿Usted cree que esto va terminando o esto vuelve a resurgir otra vez, la pandemia? Yo creo que estamos ante no un problema, sino muchos problemas. Yo creo que es muy importante, nosotros no tenemos conciencia y no le damos valor a la relación que hay entre el hombre y la naturaleza. Yo creo que nos hemos creído como realmente demasiado importante y hemos despreciado la naturaleza y se están cometiendo una serie de abusos contra la naturaleza, y la naturaleza pues responde de la forma que sabe, como nosotros respondemos ante una amenaza. Entonces, pero todo eso se está uniendo a cambios en cuanto al pensamiento de la sociedad. Ayer leía yo algo de hace 20 años, pues se decía que lo importante era tener y no ser. Al revés, era ser y no tener, y ahora es al contrario. O sea, están cambiando los paradigmas, valores, la sociedad española. ¿Quién conoce esta sociedad española y la compara con hace 30 años? Se están uniendo muchas cosas, muchas cosas. ¿Seremos capaces de mejorar y tener un tratamiento para el SARS-CoV-2, para el COVID-19? Con toda seguridad lo vamos a tener, con toda seguridad. Pero sobre todo eso, ni siquiera somos capaces de tener de forma global y en conjunto una opinión positiva. Estamos todos los días intentando luchar contra fake news, contra intrigas en relación con lo que es la pandemia, las vacunas, todo lo que se está haciendo, el análisis que se hace, la información que se hace continuamente, porque es muy importante la intriga. Eso nos dificulta mucho, esta sociedad no está en su mejor momento. Yo creo que hay muchísimas personas que por un motivo o por otro, ahí no voy a entrar yo en el tema, de que aquellos que no quieren vacunarse, incluso profesionales de la medicina, no quieren vacunarse, como si fuera esto una mentira, fuera un rollo, no lo sé, no lo comprendo. Bueno,
hay una serie de cuestiones que son de importancia local. Lo que ocurre es que a veces la política va paso a paso y los políticos no son capaces de dar ese paso, a veces necesario en la sociedad, ¿no? Llamándolas las cosas por su nombre. Hay 4 principios básicos en la bioética. 2 son públicos y 2 son privados. Yo tengo derecho a que nadie me maltrate. Ese es el principio de la no maleficencia. Tengo también el derecho a ser tratado igual que otra persona. Y elegir además el tratamiento. Entonces, por otra parte, el derecho de beneficencia, o sea, el de ser tratado iguales como iguales. Y el derecho de tener en un momento dado la responsabilidad de asumir que el bien de la sociedad está por encima de mi bien particular, eso está contemplado dentro de la ética. Eso está contemplado en la ética. O sea, yo puedo no querer vacunarme pues por algo, pero si la sociedad en general y los poderes públicos han decidido que la vacuna es obligatoria, todo el mundo debe ser vacunado. ¿El médico se llega a acostumbrar a tratar, ver sangre, al cirujano abrir? ¿Se llega a acostumbrar o siempre es que se le presenta un problema nuevo? Siempre un problema nuevo. Y al contrario, o sea, popularmente la leyenda es la contraria. Cuando uno pasan los años se vuelve más duro y es al revés. Cuando yo tenía 20 y pocos años y era un médico que se estaba iniciando, pues tenía problemas técnicos. Ahora había un padre de familia, ahora había una madre, ahora había un hijo. Es muy duro cuando uno tiene que decirle a alguien aquí está. Y eso lo vivimos en cuidados intensivos cada día. No sé, y sobre todo cuando te sientes y llegas a tu casa, ya lo te creo. planteas que esa familia depende de ese señor. Ahí está. Que si ese señor no está, esa familia se va a la ruina. Totalmente. No va a tener medios económicos, no va a tener posibilidades, van a sufrir una gran tragedia. Y que tú tienes que estar a la altura de lo que él necesita. Tú tienes que estar a la altura. O sea, ese nivel de responsabilidad es muy importante. Usted ha participado en varios cursos sobre soportes vitales básicos con desfibrilación externa automatizada para los cuerpos de bomberos, protección civil, policía local de varias ciudades, entre ellas la de Linares, para que se gane en respuesta a la hora de atender situaciones de emergencia con problemas cardíacos. Se dice que un segundo es poco, pero para todo esto es mucho. ¿Cómo se equilibra toda esta situación a la hora de controlar para mantener en vida o en vilo tras el infarto? Bueno, lo que yo suelo contar cuando comenzamos un curso es que hace ya prácticamente casi 50 años, pues las personas que llevan con el corazón parado al hospital, pues no se sabía exactamente por qué. En un momento dado, pues alguien entendió que el masaje cardíaco podía en un momento dado sustituir, ¿no?, lo que era la contracción del corazón. Bueno, ahí se inicia un poco lo que es el tema de la reanimación cardiopulmonar básica. Cuando comienzan a aparecer los dispositivos que nos permiten comprobar la actividad eléctrica del corazón, llegamos a la conclusión que el corazón se paraba porque el ritmo normal se alteraba y se pusía un ritmo que no permitía que las 4 cámaras del corazón funcionaran de forma sincrónica. Eso nos hizo comprender cuál era la causa. Alguien en un momento dado dijo, bueno, pues se adelantó a la época y dijo, bueno, si yo construyo otro dispositivo que produzca un reseteo, como hacemos con el ordenador, de la actividad eléctrica del corazón, lo mismo, esto puede tener cierto beneficio. Efectivamente, construyó un equipo que producía una descarga y esa descarga provocaba un reseteo del corazón y a partir de ahí otra vez el corazón comenzaba a... También es verdad que empezamos a comprobar que efectivamente eso ocurría porque las arterias coronarias se obstruían y esa era la causa de por qué se paraba el corazón. Entonces la desfibrilación se inició con grandes dispositivos, pero claro, esos dispositivos eran muy buenos para salvar la vida de personas que hacían un infarto dentro del hospital, pero la mayoría lo hacían en sus casas, lo hacían en la calle, lo hacían en cualquier medio. ¿Qué ocurrió? Pues tuvimos que reducir esos aparatos y una vez que se redujeron los aparatos eran muy complejos de usar, por lo tanto cogimos y nos enganchamos a lo que es la informática, la era de la informática, del software, del hardware. ¿Y qué se hizo? Pues se diseñaron aparatos
para que sean usados por personas legus que no tienen que pensar, sino que el propio aparato es el que toma las decisiones. Entonces, cuando ya hemos tenido eso, el siguiente paso ha sido disponer de esos dispositivos de una forma universal. En cualquier sitio donde una mínima concentración de personas se tenga acceso a un desfibrilador. Se coloca y eso son maniobras muy básicas, pero que salvan muchas vidas humanas. Es algo, una materia que nosotros hemos empezado por la policía, por las fuerzas de seguridad del Estado, pero que es algo que se debe enseñar en los colegios. Los niños deben reconocer y saber reconocer lo que es una parada cardíaca e saber iniciar lo que es una maniobra de resucitación cardiopulmonar básica. Usted será uno de los organizadores dentro del comité local en el año 2022, en junio, del 57 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias en el Barceló Convention Center, junto con otros vocales. ¿Cómo afronta esta importante responsabilidad ante la visión futura de este campo que todavía está por descubrir? Bueno, con muchísima ilusión. El equipo del comité local de la organización del Congreso, con muchísima ilusión, tiene que considerar que es la primera vez que los intensivistas, los que hemos estado con esos problemas de saturación de camas de cuidados intensivos, nos vamos a reunir presencialmente, si todo marcha de la forma que está marchando. Es la primera vez que vamos a tener la posibilidad de vernos, de discutir sobre todo lo que hemos sufrido, sobre todo lo que hemos visto, sobre todo lo que hemos analizado, sobre todo lo que hemos descubierto, porque ha existido durante toda la pandemia, ha existido una red entre nosotros, estableciendo cuáles eran las mejoras y de qué forma cada uno de nosotros iba entendiendo cuál era la luz o dónde estaba la luz para el camino de cada paciente. Y será algo muy interesante. Las mesas redondas que se están constituyendo son mesas redondas de mucha importancia. La medicina intensiva, que es una medicina muy sofisticada, donde utilizamos muchos dispositivos tecnológicos, pues camina de una forma invariable hacia la inteligencia artificial, por ejemplo. Son temas que se van a debatir en ese congreso. Usted ha entregado premios distinguidos como el del Ateneo de Triana, curiosamente premios con el corazón, pero también ha recibido la honorable distinción de Sevillano del Año en 2015, junto con otros presidentes de asociaciones culturales y entidades religiosas o músicos y presentadores de televisión. ¿Cuál sería el reconocimiento que más valora personalmente a la hora de ser recordado? Pues yo el que he tenido esta mañana. He tenido dos reconocimientos. Un paciente que tenía ingresado y cuando me ha acercado él, me ha dicho que si yo era el doctor Pumbo. Sí, es que yo me acuerdo mucho de usted. Bueno, ¿y usted se acuerda? Sí, porque usted cuando trabajó en el hospital militar, y estamos hablando hace 37 años. Madre mía. Eso es un reconocimiento mejor que nada. O una enfermera que después de 15 años que no nos veíamos, que participaba también en los cursos de RCP, pues ahora tiene plaza en Virgen de Rocío y ha venido a verme y a saludarme porque estaba encantada de coincidir conmigo de nuevo en ese hospital. Yo creo que eso es lo más importante. Eso sí que emociona. Eso es lo más importante. La verdad porque que un paciente se acuerda de ti. 30 y tantos años. 30 y tantos años después. Eso es lo más importante. Yo creo que lleva usted razón. Háblenos un poquito de los premios ECOSI, los cuales usted propone candidatura. ¿Cómo son valorados, en su opinión, a nivel general, entre los asistentes a la cultura sevillana y a los propios elegidos? Bueno, el premio de ECOSI, yo me siento muy orgulloso también de que este año pues, los candidatos que yo presenté para el premio pues fueran votados por todos los hermanos de ECOSI, ¿no? ECOSI, como usted sabe, el Milagro Caballero de Santo Inocente, pues persigue básicamente la defensa de los valores de la inocencia, un mundo sin maldad. Y cuando intentamos premiar a una persona, a una institución que digamos que vaya en esa línea. A mí, la Fundación El Gancho Infantil, que es una fundación que se creó en el año 2018, a través de la sensibilidad que planteaba la enfermedad de los indefensos, de los niños. Yo, que estoy acostumbrado a ver pacientes críticos, cada vez que voy al hospital infantil y entro en la unidad de cuidados intensivos pediátricas, no puedo soportar esa atmósfera. O sea, sufrir a un niño, ver como un crío con 8 meses hay que amputarle una pierna, para mí eso no es comprensible. Entonces, ese sufrimiento, entonces, la Fundación El Gancho Infantil, como consecuencia de esa sensibilidad hacia ese mundo, pues pone en marcha el primer proyecto, que es utilizar un área del hospital infantil abandonada, una terraza,
Y se consigue mediante la participación solidaria de la sociedad sevillana, pues llegar a construir un espacio abierto donde los niños puedan ver el cielo, y se llama Azul, la azotea azul por el cielo de Sevilla, ¿de acuerdo? Y ese espacio se ha convertido en un espacio de ocio magnífico, que le da calidad al niño enfermo. El siguiente proyecto que desarrollaron fue los sillones azules. Los sillones azules consisten nada más que en sillones que permiten descansar a la madre que se queda con el niño, no tiene que estar en una silla totalmente destrozada por su uso. Y ahora el gran tercer proyecto, que me parece un proyecto brutal, me parece magnífico, pero que estoy convencidísimo de que las personas que lo llevan y la fundación lo va a conseguir, es la Casa Azul. Es construir un edificio donde permita a la familia estar, que no tienen recursos, mantenerse allí, hacer vida allí mientras sus hijos son tratados y son en el hospital. He tenido la oportunidad de entrevistarlo y es emocionante. Yo lo que sí, si esta entrevista sirve, lo que sí quiero es visibilizar ese tipo de trabajo y, hombre, un poco convocar a la solidaridad de todo el que esté escuchando en este momento esta entrevista. Muchas gracias. ¿Qué proyecto tiene en mente en el futuro, aparte de las conferencias y más allá de trabajar por y para los sevillanos que atienden su justa medida de ayuda ante los casos tan graves que concierne? ¿Piensa seguir colaborando en proyectos de salud de su materia? Totalmente. O sea, totalmente, tenemos que hacer algo. Hay un fenómeno que no se conoce, ¿no? Habitualmente, que es un fenómeno que los griegos llamaban apostosis y que en medicina lo hemos recuperado. ¿Por qué se caen las hojas en otoño del árbol? ¿Por qué se caen? Porque no necesitan dar sombra. Eso es la muerte programada. O sea, estamos para algo, formamos parte de algo, tenemos una función en la vida. Mientras que podemos hacer y seguir con esa función, y sobre todo si se trata de utilizar tu vida en base a mejorar la vida de los demás, yo creo que ¿para qué perder el tiempo en otra cosa? Porque ya de por sí la vida nos permite poder oler, respirar, sentir el sol, estamos vivos. Totalmente. Estamos alegres, hemos pasado tiempo ahora mismo sin tener contacto, aislados, vamos a disfrutar de todo lo que tenemos. Éramos felices y no lo sabíamos. Es cierto. Entonces, tenemos que seguir trabajando y luchando. Dentro de todo lo que ha comentado usted, los momentos buenos, los momentos malos, el decirle a unos familiares que no se puede hacer nada por la persona, yo muchas veces me he puesto a pensar de que yo fuera médico, y el momento más difícil creo que sería asistir al tema infantil y ver lo que usted ha dicho, cortarle a un niño o que tenga cáncer. Eso se tiene que pasar unos momentos terribles. Yo recuerdo un momento especialmente duro para mí, y fue una noche que estaba de guardia en cuidados intensivos en la parte de traumatología. Era un sábado, y nos ingresó una chica con 17 años, con un traumatismo craneoencefálico. Se había caído de una moto, le había dado con un golpe muy fuerte en la cabeza y su cabeza estaba destrozada. Hicimos montar y estaba destrozada. Dentro de los parámetros clínicos que nosotros manejábamos, esa niña estaba ya casi en muerte cerebral. Pues citar a los padres, llamarlos obviamente, y explicarles cómo estaba su hija, lo que había ocurrido. Y esos padres que decían llorando y abrazados uno a otro, era nuestra única hija. No quisimos tener más hijos para dárselo todo a ella, y que 4 o 5 horas antes había salido de su casa estupenda, guapísima, arreglada, a pasar una noche de sábado. O sea, yo ese momento lo recuerdo. Eso es muy difícil, hay que vivir con eso. Pero también hay que vivir con los pacientes que se te van y que hay momentos que se quedan a uno, ¿no? Ahí se te quedan. La vida del médico cuando tiene que tomar decisiones, es muy dura. Son duros. ¿Tiene usted en mente publicar algún libro, resumen de su trabajo o de su materia? Bueno, ahora mismo publicar un par de trabajos de investigación. Uno referente a algo que llevo haciendo durante los últimos 7 años, que es estudiar la genética de personas que tienen problemas en su aorta, que es la arteria principal. Entonces hemos descubierto que el 50% tienen mutaciones y que esas mutaciones pues, se pueden heredar. Entonces lo que hacemos es que cuando encontramos un paciente con mutaciones, estudiamos también a su familia, y de esa forma pues ya tenemos especial
cuidado y un seguimiento muy concreto sobre esos miembros de la familia. Don Antonio, muchas veces yo soy fumador, yo lo reconozco que soy fumador, pero yo creo que muchas de las personas, entre las que me incluyo yo, fumamos, yo creo, no llamemos por vicio. Yo enciendo un cigarro y a lo mejor al ratito digo, ¿para qué estoy fumando? O sea que será o nerviosismo, hay veces que no entiendo el porqué. Es adicción. Es adicción. O sea, es como el que no puede parar sin tener el teléfono actualmente en la mano. Son adicciones que se crean. Bueno, ¿y qué haces con el teléfono? O sea, el teléfono, que es algo que nos dijeron, bueno, nos va a solucionar mucho en la vida. ¿Por qué? Porque si tienes a tu hijo y tal, y se ha estado, tienes algún problema, tu padre se pone malo y tal, pues ahí lo tienes, ¿no? Y al final no podemos pasar sin él. Son adicciones. El tabaco, la nicotina pasa la barrera hematoencefálica, o sea, llega al cerebro antes que cualquier otro tipo de droga. Uno no fuma para tranquilizarse, uno fuma para evitar o para cortar el mono del tabaco que necesita, que la nicotina necesita. Pero cuando dormimos no nos levantamos cada 2 horas para fumar. Ahí está. Por lo tanto hay adicción. Bueno, pues nada, hemos llegado al final, don Antonio. Ha sido un auténtico placer hablar con usted porque, bueno, nos ha dado usted un montón de consejos y de momentos situaciones buenas y no tan buenas, y que sabemos que la profesionalidad del médico es el que nos salva la vida. Y que cuando vamos al médico perdemos algunas veces los nervios, que ahí está cuando dice, pues fulanito va y le pega al médico. Yo creo que hay veces que perdemos los papeles. Bueno, eso forma parte de la educación y la cultura de nuestra sociedad. También. O sea, eso no le damos mérito ni damos valor. Pero yo el mensaje que quiero transmitir, como nosotros decimos, ¿no? El tallajón, para llevar a casa, en la bolsa, ¿no? Pues que la salud uno no va al médico para recuperar la salud. La salud es algo que depende de uno, o sea, pero desde el momento ya, que todo el que escuche esta entrevista, pues sepa que desde ese momento tome conciencia de lo que quiere, si quiere vivir o no quiere vivir. O sea, usted me puede decir a mí, bueno, yo fumo, y usted se está perdiendo el 50% del sabor de lo que come, porque su paladar está alterado por el tabaco. Me lo tendré que plantear. Bueno, yo creo que hay que plantearse. Pues don Antonio, le puedo decir que cuando se han enterado que le iba a hacer la entrevista a usted, hay muchas personas que están pendientes de salir. ¿Esto cuando sale? Digo, pues esto se va a grabar y se va, palabra de honor, ¿eh? Y el montaje lo pondremos en YouTube, por Facebook, y correrá como la pólvora por todo el mundo. Y así que están deseando que esté calentito, se prepare y se ponga para verle. Eso agradezco y nada, que todo lo que necesite y pueda colaborar. Pues don Antonio, muchísimas gracias por atendernos, y gracias también a Antonio a Juan Cobano, que es, digamos, el responsable, el culpable. Pero que me encanta que sea el culpable, porque es un placer hablar con usted, don Antonio. Bueno, pues señoras y señores, en el día de hoy, la entrevista que hemos tenido para Canal Sevilla Visión, don Antonio Pupo Moreno, doctor en medicina. Gracias. Sevilla no es la Giralda y el río Guadalquivir. Sevilla no es la Giralda y el río Guadalquivir. Ni el río Guadalquivir, ni jardines ni el Alcázar, y siempre feria David. Ni jardines ni el Alcázar, y siempre feria David. Que Sevilla Argoma, un retrato y una fuente, y ese color especial, que Sevilla son sus